Bueno, bienvenidos todos. Regresamos al estudio de Sefer Bereshit con estas mismas palabras, porque hoy vamos a tratar de estudiar el tema de Yosef. Y lo vamos a ver Yosef en el libro de Bereshit, no vamos a hablar de todo. Vamos a ver Yosef en el libro de Bereshit, conectado a lo que vivíamos o lo que tratamos de estudiar de Mordejai y Esther. ¿Cuál es el punto de comparación? Tanto Mordejai y Esther es la primera diáspora o un libro que tenemos de la primera diáspora después de la formación del pueblo judío, Estado, etcétera, templo, todo esto. Y Yosef es el primero que llega a la diáspora antes de formar un pueblo. Entonces tenemos dos inicios que nacen en la diáspora, o dos jugadores que juegan en la diáspora, y cada quien tiene en común y tiene cosas diferentes. Si se acuerdan, quizás el concepto que nos va a acompañar en la vida es recordar que cuando nosotros, Am Israel, fuimos formados, creados de ser, HaKadosh Baruj Hu nos dio una indicación. La indicación es: ustedes tienen que avisar en el mundo que hay Dios, o si quieren, ustedes serán para mí una nación santo y un pueblo de sacerdotes, y con ustedes es el motivo por lo cual les creé. Así dijo Hashem antes de entregarnos la Torah, antes de revelar con nosotros. Esto en Megilat Esther, en todo el asunto de Esther, esta idea que hay un Hashem en el mundo y hay que hacer las cosas bien por bien, y los términos no son de agenda de intereses, sino de la verdad que Hashem nos maneja en el mundo, se podría ver en la Megilá en distintos momentos. Nosotros hablamos aquí de Mordejai, que estaba sentado en el portón del rey, si se acuerdan, y en este momento Mordejai está oyendo, está escuchando que hay dos que van a matar al rey. Y preguntamos por mapa de intereses, ¿por qué Mordejai no se calla la boca? O sea, calladito más bonito, nadie tiene que saber que tú hablas 70 idiomas, nadie tiene que saber que lo sabes, ellos no sabían que tú lo sabías. Podrías no hacer nada, que voy a matar al rey, ¿qué te importa? Dimos que la única manera de entender es que Mordejai dice algo diferente. Su discurso es: yo no puedo hablar en intereses. Mi discurso es: ¿qué es lo que Hashem pide de nosotros en el mundo? No tengo mi interés o mi mapa de entender, trato de poner lo que Hashem me pide. Más, dijimos que este mismo fue en Brit Ben Abetarim. HaKadosh Baruj Hu Dios enseñó este punto a Abraham, cuando le decía: toda tu descendencia, tú vas a heredar a la tierra y será tuyo, etc. Pero tienen que esperar 4 generaciones fuera de Israel, y la justificación en el versículo es: Ki lo shalem avon ha'emori adena, porque no han llegado de pecar los emorim hasta que ya perdieron sus derechos de estar aquí. En otras palabras, dice Hashem, sin entrar ahora en la pregunta del libre albedrío, o de si Hashem sabe, entonces se limita a todas las elecciones del ser humano. Pero dice el pasuk: sabes, Abraham, sepas, Abraham, tus hijos no van a poder vivir ahora, no pueden ahora entrar aquí, porque ahora hay otros que están acá. Y estos otros tienen su función. Y hasta que esta función no se acaba, no se termina, entonces tus hijos tienen que estar afuera. ¿Qué sucede a un pueblo que está afuera? Hay un problema. El extranjero en un lugar no suyo, hay tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempos que lo van a aplaudir y hay tiempos que lo van a esclavizar.
Pero no te preocupes, dice Hashem a Abraham en el Brit Ben Abtarim. Gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi. También voy a juzgar a las naciones o al pueblo que les va a esclavizar. También, o sea, tranquilo, pero recuerdas, no pueden estar aquí en estos 4 generaciones que hay atrás. Hashem enseña a Abraham, hay una regla en este mundo. Mi interés, dice Hashem a Abraham, si lo podemos decir de esta manera, es que tus hijos ya entraran a vivir acá, que ya tengan el lugar. Pero yo también tengo verdad. ¿Y la verdad cuál es? Ahora que viven ellos aquí, no han llegado a perder. Entonces no merecen todavía de ser expulsados de este lugar. Lo mismo pasó con Mordejai, así lo podemos entender. Que Mordejai, cuando oye lo que oye, tiene que preguntar solo una pregunta. Bedín decretó a Ahasverosh pena de muerte. Si fue decretado, me callo. Si no fue decretado, no podemos participar o dejar que una maldad sucede en el mundo. Hay una verdad. A lo mejor eso también es Minashamayim. No, Minashamayim, todo es Minashamayim. Pero Minashamayim te ponen ahora en una dilema. Y la dilema es ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a escoger? Mordejai está en una dilema. Su dilema es hablar o callar, salvar al rey o mantenerse sin salvar. ¿Qué van a decir algunos? Mordejai quizás tenía una profecía, etc. No vemos en el texto que hay una profecía de tal. B, no vemos que Mordejai actúa con una profecía. A Yosef, en un ratito vamos a llegar, van a decir, Ramban y otros, que Yosef tenía los sueños, que eso de la profecía que les acompañaba, y en esta profecía él esperaba que se va a concretar. Por eso se puede justificar parte de sus acciones o de sus actitudes. Mordejai no. Entonces Mordejai tomó la decisión y nosotros tenemos que defender. ¿Por qué tomó la decisión? Aprendemos de aquí, tomó decisiones limpias. ¿Cuáles? Ahasverosh no merece la pena de muerte en este momento, o no fue decretado por Beidín pena de muerte, o, en otras palabras, no hay justificación legal. Legal, acorde de la Torah hablo. Legal, matar a Ahasverosh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salvar. Es el bien que Hashem exige en este momento. Ahora responde. Pero esto estamos hablando a pesar de que Ahasverosh iba en contra de Israel, o sea, está actuando en contra de sus intereses. No está tan claro que en estos momentos que Ahasverosh está contra Israel. Se supone que Esther, cuando iba a señalar, cuando le hice... Estamos, ok. No sé qué, y ella señaló a Ahasverosh y el malaj le movió la mano. Sí, así dice la Gemara. Pero 2 observaciones. Primera observación. Aún con esta misma idea o con este mismo estudio, hay que recordar líneas de tiempo. Cuando Ahasverosh aparentemente cambia de ser el malo en la película, y la Gemara también discute si Ahasverosh era jajam o era tonto, era una persona que decidía o lo llevaron a decidir. Si Ahasverosh, todo esto sucede en el año 12 de su reinado. Y Mordejai escucha a los 2 que hablan en el año 7 aparentemente de su reinado. O sea, hay 5 años de diferencia. Como ustedes saben, en 5 años es casi toda la cadencia de un presidente de México. 6 años es su cadencia. ¿Qué hubiera pasado si se queda callado y matan a Ahasverosh? O que sí, o que no. Vamos a decir que sí matan. O sea, intentan de matar. Jamás no sube porque ya no tiene a Ahasverosh su amigo. Eso es demasiado. Todo especulaciones son muy lindas, pero especular no se puede. Lo que digo es, puede ser que hizo mal Mordejai en haber dicho. Si se hubiera quedado callado no hay Purim. O no, o sí. No podemos saber este asunto. Lo que sí tenemos que cuestionar no es
¿qué alternativas podrían suceder porque eso es un juego sin No lo fin? veo 100% bien lo que hizo a Mordejai. ¿No ves que hizo Mordejai bien? No estoy tan convencida, no estoy convencida si se hubiera... Por eso estoy volviendo a decir que la única manera que Mordejai podría escoger sus decisiones sin que entremos de vuelta es porque dijo, no me entro, no hablo intereses, hablo verdad. No hablo qué es mejor para mí, para el pueblo, No me interesan todas estas preguntas. Hay un Dios en el mundo, ¿cuál es la halajá? La halajá, en cambio de filosofía, la halajá decreta. La halajá pone o treif, o permitido, o prohibido. La filosofía podemos dar vueltas, pensar así, pensar así, y fin de cuentas podemos justificar en filosofía lo que queremos, o tratar de entender y profundizar. Y hay muchos ángulos de ver algo en filosofía. Fin de cuentas, cuando llegamos al mundo de la halajá, hay que hacer. Y en el mundo de hacer hay una sola acción que nos permite o que nos obliga, y con él estamos llevando la verdad. ¿Nos puede gustar o no? Nos puede gustar. Entonces justifica la acción de Mordejai a pesar de que sus intereses como Am Israel son distintos. Él actuó correctamente. Sí, es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que Mordejai tiene una línea que está llevando. Yashar. Y su línea es Yashar. Yashar con la halajá. No significa, escuchar, trato de aclarar ahora algo que va a ser difícil. No significa que cuando caminamos con Yashar acorde de la halajá o halajá de verdad, etcétera, que no hay opciones, por un lado equivocar o por otro lado flexibilizarnos en la manera de expresar la halajá. Pero la halajá es una. Le voy a dar un ejemplo. Hay discusión hoy en estos días en Israel, lamentablemente, al respecto del ejército israelí. Hay discusión actual. Hicieron un cambio hace no sé cuántos meses y hablan que las mujeres y los hombres dentro del ejército tienen que tener las mismas derechos, oportunidades, etcétera, como mundo feminista. ¿Qué sucede en la actualidad? Que hay unidades activas, que hay hombres y mujeres a la vez. Hasta este año, la mayoría, no había una obligación de tal, no había una expectativa de esta manera, sino habían algunas mujeres que quisieron entrar, pilotas, como sucedió en Estados Unidos también, etcétera, pero en general mantuvieron separación, es decir, en una unidad de hombres que son guerrilleros, no había mujer guerrillera. Podría ser mujeres que estaban ayudando tomando notas, escribir, mirando, dando instrucciones, eso sí, pero dentro de la unidad guerrillera no había mujeres. ¿Ahora qué sucede? Entonces vino un rabino hace poco y dijo claramente que está mal. Dijo claramente, y todo el mundo está encima de él, y lo gritan, y lo critican, y prácticamente casi lo tiraron piedras en la plaza central de la ciudad. Los rabanim, que se consideran ser más liberales, dijeron lo mismo hace 3 días. ¿Y cuál es el understatement? Hay una verdad. Tenemos verdad, no jugamos con la verdad halárgica. Podemos expresar la verdad halárgica de una manera más al oído de las personas que oyen, o más o menos agradable, menos entendible en el oído de las personas que... Pero todos dicen lo mismo. Entonces, regresamos. Mordejai estaba llevando la verdad halárgicamente. Dije en Shabbat, aquí no hablamos de esta idea, y todo es introducción a Yosef todavía, no van a ver que Yosef hace lo mismo.
Yosef representa este judío en diáspora. En un ratito, cuando Shaul Amelech, en la famosa guerra que tenía contra Amalek, por lo cual perdió su reinado, Shaul Amelech ahí en este momento tiene toda la justificación del mundo de explicar por qué no mataron a todos que estaban ahí. En el idioma del Tanaj, cuando Hashem le dio el orden, lo dijo, Vehematá, tienes que matar, Meish Adisha, del hombre a mujer, Meolel Veadionek, o sea, de recién nacido hasta una persona que está, ya está caminando por sí mismo, Mishor Veatze, todos los animales, de toro hasta un Migamal Veat Hamor, de camello hasta un burro. O sea, prácticamente debes que matar a todos. No hay eso, no hay eso. De los llamados. En idioma no linda, ¿cuál es el orden que recibe Shaul a través de Shmuel de Hashem? Tienes que hacer una masacre. Masacre total. ¿Está bien? Es lo que dice. Muy bien. ¿Qué hizo Shaul? Entonces está dicho. Vayach Shaul et Amalek mechavilá boach Ashur asher al pene Mitzrayim. Mató Shaul a Amalek desde el lugar de Javilá hasta el lugar que se llama Ashur, que estaba camino a Egipto. Agarró el Agag, el rey de Amalek, vivo, y al todo el pueblo, Ejerim, de la palabra Haram, no sé cómo lo dicen ustedes, o sea, lo santificó, o lo mató por el orden que dijo Hashem. Vayachmol Shaul ve'a'am. Entonces, escúcheme, Vayachmol, Gemla, ¿qué es Gemla? Piedad, misericordia. Vayachmol Shaul ve'a'am al Agag. O sea, tuvieron pena de Agag, ve'al meitav atzon ve'abakar, y por los mejores de los ganados y de los toros, de la vaca. והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא אבו אחרימם, וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה אחרים. O sea, dividieron entre las cosas objetos que son mejores y objetos que son peores. Agag es el rey. El rey. No mataron a Agag y no deshicieron de las cosas buenas o mejores que tuvieron, que agarraron. Todos los demás sí. Ahora, ¿qué van a decir? Quizás aquí el motivo, tenían Yetzer Hara, o antes, tenían Yetzer Hara, y su Yetzer Hara les llevaba de agarrar a lo que quisieron ellos para sí mismos. Entonces vamos a ver, vino Shmuel y empezó a preguntar a Shaul, ¿por qué estoy oyendo aquí sonido de ganados? ¿Por qué veo que Amalek, que el rey está vivo? Respondió Shaul, Vayomer Shaul, me Amalek hevium, desde de Amalek le trajeron, Asher Hamala Amal Meitav Atzon ve'Abakar, que el pueblo, el pueblo tuvo piedad, tuvo pena por los tzon bakar, por los ganados y borregos que se estaban ahí, leman, para zvoach la Hashem Elokecha, para hacer sacrificios hacia Dios. Ya le echó la pelota. Ve'eta yoter ejeramno. ¿Cómo lo quieren estudiar? ¿Es una justificación, excusas, o hay algo verdadero atrás? Lo que dice Shaul era, yo no, nunca. Y el texto tampoco dijo que eran palabras de Shaul. Shaul en el texto, aquí hay dos momentos en el texto. El life, lo que sucedió, y luego la investigación.
lo que cuentan sobre lo que sucedió. Si comparamos lo que sucedió con lo que contaron después, vemos match. En las dos, la iniciativa y las decisiones fueron del pueblo, no de Shaul. Shaul aceptó lo que el pueblo dijo, pero la iniciativa de hacerlo, igual como van a ver con Aarón a Cohen, con el tema del becerro de oro. Lo van a ver en este Shabbat. Pero dos veces la iniciativa y la decisión fue del pueblo. En este, Shaul, si es responsable en algo, es que tendría que decir al pueblo, no. Y tendría que exigir cumplimiento de Dios. Entonces vamos a preguntar, ¿por qué Shaul no exigió? Y él cuenta por qué no exigió. En la investigación cuenta que él entiende o entendió que el motivo principal por qué el pueblo tuvo esta piedad sobre todo esto, que dijeron las siguientes palabras: en vez de tirarlo a la basura, vamos a sacrificarlo a Dios. Entonces, ¿qué es mejor? Tienes aquí un dinero o un regalo, un objeto. Dios te dice, tíralo. Dices, Dios, en vez de tirar, te lo regalo. No ordenó, pero no hay orden en contra. No usamos para hacer idolatría. Hay un pensamiento de ser humano en el medio. Ahora, ¿dónde está el problema de esta forma? Lo puedo convencer. O sea, hay que entender que si Shaul se equivocó, Shaul era la persona humilde en la Torah, en el Tanaj. Por eso fue escogido ser el rey. Shaul no buscaba poderes. Por eso Shaul se escapaba. Tuvieron que perseguir. O sea, Shaul fue elegido por ciertas características que son al revés de poder. ¿Qué pasa, Shaul? Respuesta: se mete análisis de intereses. Y cuando estás metiendo en tu forma de decidir intereses personales o de público, del pueblo o del mundo, lo que sea, eso en este momento estás cayendo. Yo veo algo humano de... Eso es lo que está prohibido. Esto es lo que está prohibido. Es el contrario a Mordejai. Najón. Es el contrario a Mordejai. ¿Y por qué no mató Saúl a Agag? Respuesta, porque pensó, y aparentemente, que en vez de matarlo en una manera en la guerra, si hacemos un sacrificio de Agag hacia Dios, Esto que... es peor prohibido. No, porque al revés, pensó él, ese era más Kiddush Hashem. ¿Qué es mejor? Si hubiéramos matando a Hitler, como murió, se suicidió en su búnker, o que se podría quitándolo, colgándolo en mitad, lo que hicieron a Eli Cohen y Mark Schwann. ¿Qué hicieron? En mitad de la plaza central, en Damasco, lo colgaron. Entonces, ¿qué hace más impacto al mundo? Entonces, ¿qué dijo Saúl? Lo voy a hacer lo agarro a él vivo, lo pongo en mitad, lo digo por el nombre de Dios, te voy a sacrificar de una manera para que todo el mundo sepa y supiera. Lo estoy ofreciendo como una línea de pensamiento. ¿Qué respondió Shmuel a Shaul? Dios no quiere tus sacrificios. ¿Por qué no quieres mis sacrificios? Todo el libro de Vaikra va a hablar que Dios quiere que sacrificio. Pequé, hago sacrificio. Quiero agradecer, hago sacrificio. O sea, sacrificio es algo permanentemente en la vida. ¿Por qué no? Respuesta: cuando tú haces cálculos de interés, no estás haciendo lo que Hashem pide. Y sacrificios no son, claro, Avodat Hashem no es política de poder y política de interés y cuentas, etc. Avodat Hashem es saber la verdad. Y saber la verdad que Hashem nos pide. Y regreso a decir lo que dije antes. La verdad en el mundo judío, verdad en general, es un tema muy, muy grande de entender.
la forma que cada sujeto entiende algo. Y por eso se acostumbra el mundo que estamos viviendo, que hay tres verdades, ¿no? Tu verdad, mi verdad y la verdad. Yo. Entonces, ¿cómo estas tres verdades se concluyen en un solo camino? Respuesta, halajá. La halajá, la ley judía, obliga un solo camino. Tiene que ser para que haya un orden. Biduk. Y eso es la verdad. La verdad existe, se expresa en camino de la halajá. Algo que está permitido, está permitido. Algo que está prohibido, está prohibido. Ahora, si no está permitido, van a decir, pero vemos, estás hablando muy lindo en teoría, pero en la práctica no hay mundo más dividido que el mundo de la halajá. ¿Verdad? Es lo que me van a decir. Quiero responder. No es cierto. El mundo de la halajá es un solo mundo. ¿En qué sentido? Hay halajá que fue desarrollada del lado occidental y del lado oriental. Pero estamos hablando de lo mismo. O sea, si preguntan un rabino de uno de los dos, ¿cuál es la halajá? Te va a preguntar primero, ¿quién eres? Entonces, hay una verdad. ¿Quién eres? ¿Eres del lado occidental o del lado oriental? Ahí ya, entonces hay dos. No, no son dos. Para ti hay uno. Para ti hay una. Bien, muy bien. De acuerdo a dónde perteneces. Y también el rabino que responde sabe que hay una. Es particular. No nos damos cuenta cuando dijimos, no, machloket entre Ashkenazim y Sfaradim. ¡Qué lindo! Para los Ashkenazim hay un solo halajá, para los Sfaradim hay un solo halajá. Y así seguimos. Siempre al final habrá un... No se puede hacer contradicción. Uno no puede decir, ahora yo mantengo 6 horas entre carne y leche. Vino un pastel muy lindo. No, ahora soy holandés, 1 hora. ¿Qué? La gente cuida 5. ¿Qué? No existe. Hay una congruencia dentro de, eso es la verdad. Ahora van a decir, pero teóricamente, ¿quién tiene más verdad? ¿Bet Hillel o Bet Shammai? ¿Rabbi Yehuda o Rabbi Meir? ¿Shulchan Aruch o Remá? Respuesta, los dos tienen verdad absoluta en el sentido que los dos están diciendo cómo hay que hacer y hay un solo camino. Sí, y si para ellos se estableció esa verdad es que es verdad. Pero a veces hay. Por eso el mundo de acción, es lo que dije antes, el mundo de la filosofía y de pensar, uno puede vivir en, ¿saben qué es chont? La comida, Javi. Pero bueno, uno puede, el chont es como vivir en balagán, en desorden. Todo está tirado a la olla y no hay orden, todo es un mix. Eso en filosofía, alguien puede pensar A y pensar B, libre albedrío, lo que quiere. Pero, fin de cuentas, ¿qué haces? El examen de acción, hay un solo acción requerido. ¿Se acuerdan? Hablamos de esta idea cuando estudiamos el inicio del libro de Kuzari. En el inicio de la viuda de el libro de Kuzari, él nos enseñó que el rey tenía sueño y en su sueño se repetía, el malach venía y decía una y otra vez, tus pensamientos son muy buenas y eres muy elevado en mi idioma, pero lo que te hace falta es el correcto acción. Y el rey empezó a buscar quién tiene los correctos acciones, o las acciones correctas, o no sé cuál es mejor. ¿Qué hay atrás? Todo eso, ideas, todos estos sentimientos, pensamientos, hay que expresar en acción correcta. Y acción es lo más difícil. Regresamos a Shaul. Lo que Shaul hizo era decidir, y por su pensamiento e interés no solamente egoísmo, sino el ser humano que se meta a tratar eso está mal. ¿Qué tendría que hacer Shaul? Consulta. No, consulta. ¿Con quién? Con Shmuel. ¿Tienes dudas? Antes de decidir, consultes.
no sabes, tienes que tener claro. Estás saliendo a la guerra, recibiste orden, algo no te hizo bien, consultes. No tenía dudas, pensó. No que puedes era lo consultar, tienes que hacer las cosas como te dijeron, tal cual. Y lo podemos ver lo mismo en Becerro de Oro, lo mismo en muchos de los otros pecados que Am Israel hizo. By the way, Moshe Rabbeinu también tiene algo similar con esta misma, cuando Con la vara de colgar. no, cuando decidió de pegar y no hablar solamente. Y también hay que entender que cuando vemos un pecado, aparentemente, que la Torah dice que uno de nuestros antepasados, que son muy grandes y no comparamos nada, pero vemos algo que la Torah aparentemente lo llama como pecado o como crítica hay que entender de la misma defensa que estamos hablando aquí con gigantes. O sea, no sé cuándo era la última vez que ustedes hablaron con Dios. O sea, que Dios habló con ustedes. Conmigo de verdad no. O sea, pido y trato de escuchar, etcétera, pero no me habla así directo. Vayomer Hashem el Moshe. Eso no me pasó nunca. Entonces, de esta claridad. Y ya conocemos. Entonces, si hablamos de niveles de Moshe, tenemos que entender dónde está o hacernos acercar dónde está en estos niveles altos, con este concepto de. Entonces es fácil decir, Shaul sí, no obedeció la palabra de Hashem. No, obedeció, claro que obedeció. El problema de Shaul era que en el momento que ya empezó a analizar y se metió su capacidad y su mapa en el vez de seguir lo que podemos decir, anular. Y es todo el secreto. Mordejai, queremos decir que Mordejai está caminando también con este mismo camino de analizar, de no analizar, sino de tratar de anular. Anular es en el sentido, por ejemplo, de sacrificar tus intereses. No entrar en mapa de intereses. Si Hashem te dice, tienes que, le voy a dar un ejemplo, Sara, le vas a estar contenta. Si Hashem te dice, tienes que vivir en Israel, deje de contarme por qué no estás ahí. A ver. Es simple, porque todo es mapa de intereses. ¿Qué estamos haciendo? No puedo porque... Eso es diasporal o diáspora. Mapa de intereses. Y el mapa de intereses estamos separándonos de Hashem. Eso es lo que nos sucede. Y si Hashem nos dice que en Pesach hay que sacrificar, sacrificio de Pesach, entonces hay que hacerlo. Y no decir de antemano, ay, no hay Bet Mikdash, entonces voy a Acapulco. Para llegar a un nivel en el que todo lo que hagas lo hagas sin tu interés propio es perfecto. Hay que trabajar, sí, claro. Estilo no es. Hay que trabajar. Por eso la crítica es a Shaul, a Moshe, a Zikleador de Mordejai en este sentido. Claro, tienes razón. El ser humano común y corriente está en otros niveles de la batalla. Estoy de acuerdo, pero por eso dije, un ejemplo que todos pueden entender el concepto, pero no significa que estamos ahí en el concepto. No justifiquen. Eso es lo que vuelvo a decir. Hay que dejar de justificar lo que estamos haciendo no bueno y empezar a hacerlo bien. Es lo que estamos diciendo. Cada vez, sí, poco a poco. Cada vez, por ejemplo, su próxima inversión será comprar una propiedad en Eretz HaKodesh y no en Miami. Pero cuando rompió las tablas, Moshe Rabbeinu no pensaba en sus intereses, en su mapa de qué será mejor, cómo voy a lograr en o cómo voy a sacar el pueblo, etc. ¿Qué pensó Moshe? Ishar kochacha shibarta, dice el Midrash. Moshe Rabbeinu, cuando bajó de la montaña después del becerro de oro, aparentemente hace cálculos. ¿Y sus cálculos cuáles son? Mejor que rompo las tablas ahora
y no llego con las tablas al campamento de Am Israel. Porque si voy a llegar con las tablas al campamento de Am Israel, explican algunos este Midrash, entonces van a cambiar la idolatría de becerro de oro a idolatría a las tablas. Y Moshe decide de sí mismo romper las tablas. Eso es lo que pediste, ¿verdad? Yo lo que entiendo, Rab, ¿Verdad o no? no. Quiero algo más, algo que hay uno. Hasta el final. ¿Dónde está? Pero- de que mata? Sipporá Eshet Moshe, ¿está bien para ti? Decide ella hacer Brit Milá a su hijo. Hatán Damim Lamulot. Pero no es azul eso. Matar es azul, halajá. Alguien no que puedes decidió matar, Este muchacho. David Amelech mató al Eved Knaani Amalekí cuando vino a contarlo que Shaul murió. Pero Hay veces un- el motivo en el pasuk, eje hasta, ¿cómo te atreviste tocar algo? Porque aparentemente Shaul pide de este muchacho que lo ayuda de morir. Entonces, por eso David lo está matando. Opción A, porque ¿cómo te atreviste de la Harim Yadcha al Mashiach Hashem? Levantar tu mano sobre Mashiach Hashem no es Salvador. Mashiach Hashem, aquel que está ungido, ungido, ¿no? Ungido, ponerle, Ungido. Pero yo veo que esto es importantísimo en nuestra religión. Es los límites, pero así. Solamente así puede caminar toda la historia de... Está perfecto. Sí. Tiene que ser así. Ahorita No, lo pero hay entendí veces mal. tienes que usar tú Y no, para poder. ya no. Ahorita apenas lo entiendo. No cuando hay un orden claro. No cuando hay un orden claro. Se puede o hay que usar, analizar, entender cuando no hay órdenes claros o cuando hay que hacer hay nuevas realidades. Por eso. Amzu yatzartili, dijo Hashem en Ishayahu. Este pueblo creé, lo hice, lo formé, creé para mí, Tehilati y Esapeiru. Tienen que contar mis alabanzas. En otras palabras, eso es la justicia. Dice Hashem claramente en Ishayahu, ¿para qué hice todo esto pueblo? No para que existen, que lo necesito. ¿Tienen alguna? Imaginen que alguien forma botellas de tal y lo deja en la bodega años. No sirve de nada. No sirve de nada. Pero paga seguro, cuida las botellas. Si hay algún ataque contra las botellas, llegan ahí, sacrifican la vida. Viene el niño ¿conocen ustedes el Bigdei Amelech Harumim? Había una leyenda, no me acuerdo de dónde, el rey que se vestía sin ropas Sí. Al emperador. El emperador que lo engañaron. y pregunta la pregunta del niño, a ver, ¿no ves que no tiene sentido? Entonces, ¿cuál es el sentido? Por eso vuelvo a decir, Am Israel, estamos aquí en el mundo para servir a Hashem, a lo que nos pide con el mundo. Eso es el concepto que todo el tiempo está adelante. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Si la existencia de Am Israel es para servir, lo mismo dijo Shaul, la existencia mía ahora es para servir. Entonces, en mi criterio, servir a Hashem es sacrificar a Gag al frente del mundo. En tu criterio, servir a Hashem es permitir que mi hijo cambiara de ser Goy. No sé si está permitido o prohibido, de verdad, como dije antes, no voy a entrar. Pero si está permitido y está prohibido esto, entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? Los dos son para servir, entonces. Todo tiene que ser para servir. Este hijo que están salvando es para que sirva. ¿Quién dijo que servir a Hashem en vida, en este dibujo, es más importante que servir a Hashem en la muerte? No, si no, no tiene sentido este mundo. Claro que sí. No sentido, si lo estoy pensando servirlos en el Olam Haba, No, morir al Kiddush Hashem. Claro.
Ahí la esa es Va a haber algo, Sí, algo más. Si la, Como la señora que regreso a decir, si la halajá nos va a indicar que hay que morir en esta situación, significa que servir a Shem en este momento será a través de Ese es mi morir. Eso es lo que Si la halajá nos va a decir que está permitido, significa que servir a Shem en este momento será vivir. Pero ahí la alhaja del holocausto no existía, que deberían... ¿Y cómo que alhaja? No había. No sé, de verdad, hay muchos detalles y factores. Y menos que creo que pocos quieren. Es como la discusión famosa con los maganos. Si hicieron bien, hicieron mal. Hay defensas aquí, defensas ahí, y hay todo. Pero si nos regresamos al mundo de ideal. Todos hacen eso, ya no hay amistades. Regresamos al mundo. También si todos, Que hay alguien que dirige todo. Ya. también si todos se cambian de ser goim, no hay Am Israel. Sí, porque está... Es lo que dijeron y había un discurso muy... Por eso digo, los dos caminos no alcanza. Hay que ver caso por caso en específico. Y las decisiones que fueron tomadas. No lo podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos volver a educar a nuestros hijos en general hacia este camino. Camino de la verdad, camino de entender que halajá tiene que tomar decisión clara y esas decisiones que se toman a causa de halajá, así hay que hacer. Estudiar. Eso es el camino de la verdad en el mundo, no el camino de la filosofía. Bueno, eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque muchas veces cada uno tiene su Beit Midrash. Y el problema no es en la respuesta, es en entender la pregunta. La diferencia... Son muy claras que te dan diferentes respuestas, sí. No. Entender la pregunta, por ejemplo, me preguntaron, ¿qué hagamos gente de Betacneset que van a ir en Pesach a Israel? Y me preguntan, ¿qué hagamos con Yom Tov Sheni en Israel? ¿2 o 1? No, nada es fácil en esta respuesta, para que entiendan. No está tan fácil, ni 2 ni 1. Ya de la época de Rabbi Yosef Karo hay discusión en el mundo judío. Por ejemplo, existió un libro que su nombre es Raham Tzvi, que decía que siempre hay que hacer 1. Y él adelantó aparentemente al Rabbi Yosef Karo. ¿Y por qué siempre hay que hacer 1? Porque dijo, el decreto depende del lugar. Donde estás, ahí fija. Entonces, si estás en Chutz Haaretz, tienes que hacer 2. Si estás en Eretz Israel, tienes que hacer 1. No tanto. Rabbi Yosef Karo cuenta, siglo XVI, cuenta que en su época vinieron de Chutz Haaretz a Israel para estar en fiestas, hicieron 2, como refleja, pero en su Shulchan Aruch no escribió nada de esto, en su libro de la halajá. En su Shulchan Aruch no está escrito lo que él contó en su libro de preguntas y respuestas. Entonces, hay muchas variables aquí en el mundo. Ahora, obviamente que cuando preguntan a alguien que va a dirigir el camino por todo el pueblo de Israel, él también su postura será. Mencionaste a Rav Ovadia Yosef, tiene una respuesta que hace diferencia entre familias, personas casadas y solteros. Solteros que están estudiando en Israel por 1 año, respondió Rav Ovadia Yosef, 1. ¿Por qué? Porque quizás se van a casar en Israel y se van a quedar en Israel. Está bien, quizá, pero todavía no. No, porque como hay discusión atrás, etcétera, y no hay cosas definidas al 100, cuando agregamos algún factor que nos puede ayudar, entonces, o sea, en otras palabras, ¿qué oyó Rav Ovadia Yosef la pregunta de cuando lo hicieron la pregunta? Aparentemente oyó 2 tipos de personas, de verdad hay 3 o 4 tipos de personas que hicieron la pregunta. Hay la persona que viene solamente a visitar en Israel. A él lo respondió 2. Hay las personas que no vino a visitar, vino a quedar
un tiempo, un buen rato, pero su intención es regresar. ¿Qué lo dijo? Eso es el muchacho que no tiene familia. Entonces, ¿qué oyó? No estoy perteneciendo a ningún lado. Estoy entre mundos. Ahora estoy aquí, mañana estaré ahí. No tengo todavía algo que me ancla, que me a un solo lugar. Entonces, es otra persona que hace la pregunta. Es lo que te dije muchas veces, hay que escuchar y la diferencia en respuestas será cómo analizaron las preguntas, cómo recibieron, qué entendieron, qué oyeron atrás de las preguntas y por eso será. Entonces, hasta aquí, algo más en este, Yosef. Entonces regresamos a Yosef. ¿Se acuerdan? Quiero ponernos de vuelta en toda la historia. Nosotros empezamos un mahalá, una línea de estudiar, que habían 3 o 4 figuras que estaban involucrando activamente en todo lo que sucede en Parashat Vayeshev. Hablamos de Jacob, de Judá, de Yosef y de Reubén. Son 4 personajes que están aparentemente involucrando. Y en general tratamos de decir, la mahalá que hablamos era Hachet ve'atikun, el pecado y su corregir, y su corrección, toda, y su corrección. En este enfoque vamos a estudiar ahora Yosef, o vamos a empezar con Yosef. Yosef en sus sueños se piensa, y voy a cortar, creo que este inicio ya lo dijimos, Yosef en su sueño aparentemente se pone como el poderoso. Todo el mundo lo va a inclinar hacia él va a aprobar a todo el mundo, y todo depende de él. Y pensar en todo depende de mí, y por eso todo el mundo, todo lo que son alrededor, van a aceptar mi presencia, tiene dualidad. Por un lado, dice Hillel Azakel en la Mishnah en Masajet Avot, Im en ani li, mili, ve'ani le'atzmi mani, v'im lo achshav ematay, o sea, si no soy para mí, ¿quién será? Etcétera. Y también dice, Im ani kan, hakol kan. Si yo estoy aquí, todo está acá. En otras palabras, Hillel nos enseña que una persona sí tiene que entender que su rol, su función es incambiante. No hay otro que pueda hacer lo que hago yo. Entonces me da mucho poder en la mano, mucha fuerza. Claro, y como dijimos varias veces, sepan, tengo novedades. Dios me dijo que hoy todos que sientan aquí son indispensables. Van a decir, ¿cómo sabes? Simple, viven. Eso es. No somos indispensables. Si mañana morimos, significa acabó nuestro rol. Nada más. Ok. Esta fuerza de dar mucha fuerza, mucha importancia al ser humano como individual, tiene el cuchillo de doble fila, tiene también su lado problemático. ¿Cuál es? Entonces, yo soy todopoderoso. Sin mí no se puede. Significa que ¿quién tiene el poder? Yo. ¿Me explico? Sí. La respuesta hacia este es, tú tienes todo el poder para. En el momento que no estás usando tu poder para, se quita el chip. ¿Para ayudar? Para servir. Sí, para servir. Esta corrección que tienes poderes para, es lo que Yosef está pasando en Egipto. ¿Qué hay atrás de este? Creo que también lo mencionamos una vez, que cuando hablamos de poder para, hablamos que hay un creador que nos creó y por lo tanto hay una justificación para que nos hizo.
Recuerdan, es siempre la filosofía que hay, la idea que hay atrás. Si no son palabras de la nada, ¿quién te dijo que estamos para? No es cierto, estamos por existir, por hacer fan, Por ser feliz. por ser feliz, por ser lo que quiere. Respuesta, si aceptamos que hay un creador, significa que tú no decidiste sobre tu vida. Alguien decidió de tu vida. Alguien te hizo, te formó, te creó. Hay que preguntar qué quiso él de ti. Y cuando preguntamos qué él quiso de ti, significa que hay una finalidad fuera de tú. Fuera, no en la existencia, fuera de la existencia. Es lo que dije antes, la finalidad del pueblo judío, no en su existencia, en para qué lo hicieron. Y eso es lo que está llevando a Yosef a este mismo. ¿Dónde está el punto de cambio que podemos quizás demostrar que ahí Yosef hizo el switch? Cuando encuentra a sus hermanos. No, En la cárcel. no. Cuando encuentran las cosas que, ¿cómo se dice? ¿Ustedes recuerdan Midrash Hazal que explica en un ratito? Van a... Cuando les dice a los hermanos que por eso, Dmut diukano shel aviv nir'ata lo. Ah, sí, 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 sí. cuando visualizó la imagen de ¿Cuándo fue este? En el jail, en el- No en jail, No, antes, con la esposa. Muy bien. ¿Y por qué digo que eso es el punto? Yosef hasta este momento se está agrandando. Tiene fuerza. Jalando fuerza, jalando fuerza. ¿Cuál es el examen de su poder? Yosef lo está expresando. En Gadol Babayit Hazeh Mimeni. Nadie más grande, nadie más es grande que yo en esta casa, ¿sí? no hay nadie más grande que yo. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Solamente me evitó a no tocar a ti. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Soy servidor o soy patrón? Alguien que camina como servidor, que dice, eso es mi función, no lo voy a hacer. Como Adán En Gan Eden. Najón. Najón. Más esto no puede Sí. tocar. O sea, lo hubieras hecho. Alguien que cambia de ser el patrón, el dominio, el poder, ¿qué va a decir? Ya en este momento lo conquistó y lo mando a él afuera. Y me quedo yo con todo. Eso es el punto. ¿Qué dice el Hazal? Yosef no era tan fácil para él. Yosef estaba en la batalla. ¿Qué hago? Nosotros a niveles bajos, ¿qué dijimos? La atracción, la pasión, todo es cierto. Pero en niveles más profundos, lo que está jugando ahí, ¿Cómo se llamaba la esposa de Potifar? ¿Quién era? es el Potifar. ¿Qué hay ahí en este momento? Hay este conflicto interno que Yosef tiene. Vino su papá y se vio a su papá. ¿Papá qué representa? El papá representa la idea de servir. Esto que Labán representó, ¿dónde lo vimos? Dije Labán, Jacob, porque lo vimos en Labán, hablamos de esto. Dijo Labán a Jacob ahí, Nihashti vayevarecheni Hashem biglaleja. Me adiviné y ya sé que Dios me dio la bendición a través de ti. Y ahí Jacob también tiene que hacer una purificación más, porque a través de ti también tienen el sonido que soy el fuente. Y Jacob tiene que hacer una vueltita más para purificarse de esta misma. O sea, Jacob representa entonces, y eso termina con Yeshli Kol, Yeshli Rav, tengo todo, tengo mucho que hablamos. Jacob representa en la vida de Yosef las personas que sí están para servir al mundo. Y en este momento Yosef entiende la diferencia entre tener mucho para, o como dice, Yeshli Kol, tengo mucho pero nada es mío, estoy dando y dando, perdón, al revés, Yeshli Rav,
contra Yesh Likol. Tengo mucho y siempre puedo tener más y más. Todo lo que necesito, porque nada es mío. ¿Recuerdan David Amelech en Teilim? Esab dijo Yesh Likol. Yesh li Rab. Y Jacob. Yesh Likol. ¿Recuerdan el pasuk en Teilim que nos cuenta Al tira ki asher ish? Dijo David Amelech a Kadosh Baruj Hu, Dios, no temes que un ser humano en este mundo se agarra mucha capital, mucha riqueza. ¿Qué significa? Kilo bemoto yikach hakol. En su muerte, nada va con él. 49 que dice con los abelitos. Najón meod. En otras palabras, ¿qué dice David Amelech a Kadosh Ni Baruj Hu? rico ni pobre, ni viejo ni Ya, exactamente, ya sabemos que al principio no somos poderosos, que somos servidores. Hoy me diste a mí para que yo pueda jugar. Mañana vas a dar al otro. ¿Cómo sé que no soy poderoso? Por dos, uno voy a morir. Y muerte, ¿saben por qué testamento en el mundo judío no funciona? Para que funcione hay que hacer un cambio radical. ¿Saben? ¿Sabían o no sabían? No. Para que un testamento alágicamente funcione, no puede ser testamento legal. Testamento legal, acorde de la halajá, no tiene ningún valor. ¿Qué dice en pocas palabras testamento legal? Después de mi muerto, dejo el departamento a fulano, el coche al jardinero, lo que sea. Y el libro de Torah a mi hijo que estudia en la yeshiva. ¿No? Todo esto no tiene valor, porque uno en su muerte, en el momento que cambiamos de ser muertos, en este momento no tenemos nada. Nada es tuyo. Para que sea algo acorde de la halajá, hay que regalárselo en vida. Pero no decía que le tiene que dar a su hijo Regalarlo. No es que tú das, es que Dios da. Por eso hay leyes de herencia en la Torah. Sí hay leyes. Sí, pero no que tú das, Dios da. Tú no, Hazbe Jalila. El ser humano que murió no es alguien para dar. Dejó de ser. Dejó de ser. Entonces, para que sea un testamento acorde de la halajá, váyanse con sus rabinos y piden testamento halágico. La diferencia en general es que en testamento halágico primero lo regalamos en vida, 1 hora, 10 minutos, media hora antes que muera. Hay discusiones cómo se pone, pero hay que regalar en vida. Y dos, la halajá, o te van a pedir, dejan cierta cantidad algo para que sobre ella aplican las leyes de herencia de la Torah. Y es decir, que no soy, y ahora Dios en la Torah enseña cómo se va a repartir lo que no pertenece a nadie, pero pertenece de una manera a la familia. Hasta aquí llegó hoy.